Hoy vamos a hablar de entrenamiento, de sus bases, su metodología, su teoría. Vamos a hablar de todo esto aplicado al trail, con alguien que tiene colgado en su pared los siguientes diplomas. Entrenador nacional de atletismo, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, máster universitario en Fisiología, doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y, como si fuera poco, autor del libro Trail Running, Ciencia y Entrenamiento. Nos visita hoy, en Corredores de Trail, Nacho Martínez. Run around the world, run around your dreams, run around your fears, through the mud to find me, run around with you, run alone, run to find me. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ariel, muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, muchas gracias por tomarte este tiempo para discutir con nosotros sobre entrenamiento, sobre todo esto que nos gusta un montón. Sos doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Va a ser bastante pertinente lo que nos vengas a contar hoy. Sos entrenador, como bien decía. Escribiste un libro que, de hecho, yo te conocí por el libro que escribiste, que se llama Trail Running, Ciencia y Entrenamiento, del cual vamos a estar hablando bastante hoy. Pero como me gusta decir siempre, vamos a empezar por el principio. A ver, contame un poquitito cuáles fueron tus estudios y cómo empezaste a incursionar sobre este mundo del trail running, porque en los institutos y demás vemos algo bastante abarcativo, pero nada tan preciso como el trail running. Bueno, pues donde yo nací, que es en Castellón de la Plana, a pesar del nombre, pues es una provincia bastante montañosa, la segunda de España, de hecho, y bueno, hay bastante tradición de carreras de montaña y pues ya desde antes de empezar mis estudios de ciencias de la actividad física y el deporte, pues fui un poco enganchándome a ese mundillo y me gustaba mucho pues, ir a ver las carreras que se celebraban, participar en algunas de ellas y bueno, pues eso de manera paralela a la afición al atletismo y a la carrera a pie, en su momento pues más en ruta y en pista, que es lo que como medio atleta pues yo hice. Pues bueno, fue un poco esos dos caminos paralelos que se fueron estrechando y al final pues se fueron uniendo y bueno, pues hacer que me especializara un poco más o que me interesara más por las carreras de montaña. Y estudios, pues estudié la licenciatura en su momento en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Posteriormente hice un máster de Fisiología Humana y a los años pues me doctoré y a partir de ahí, pues bueno, he venido compaginando un poco pues, los entrenamientos de corredores de todos los niveles con otros trabajos, pues con docencia en la universidad, algunas orillas, pues una etapa también realizando reconocimientos médico-deportivos en un hospital hasta el año pasado. Y nada, esa es un poco mi andadura, o un variadillo de varias cosas. Y como corredor de trail, que me contaste que sos, ¿cómo te consideras como corredor de trail? Bueno, no me considero corredor de trail, no llego siquiera a corredor de trail. He hecho algunas carreras cerca de casa, que, porque bueno, pues son algunas de las que son más representativas, pues por cercanía, pero mi experiencia como corredor, desde luego, es mínima, vamos, no llega al corredor de trail, es poquita. El trail lo he visto más como espectador y como entrenador que como participante. En cualquier caso, pues, las carreras que he hecho, quizás porque donde yo he competido más pues son en la ruta y en pista, pues me gustan más las carreras de trail más cortitas. Y bueno, pues eso contrasta un poco como entrenador, pues quizás me haya llamado más la atención o he tenido oportunidad de trabajar más con corredores de media y larga distancia y como
corredor, pues me ha gustado más las distancias más cortas dentro de lo que es el trail, que bueno, en realidad nunca dejan de ser carreras de larga distancia y carreras de resistencia como tales. Y esto de empezar a escribir un libro sobre trail running, sobre entrenamiento, siempre del lado científico, porque cada vez que escribís algo en el libro o citás algo, al final de cada capítulo tenés todas las citaciones, o sea, hay un proceso que está muy bien hecho. Es como empezar a pintar un cuadro en un lienzo blanco, porque por lo menos en español no hay mucha literatura sobre el trail running. Sobre atletismo hay un montón, si bien son disciplinas que son como primas, pero en trail running, no sé si es porque es una disciplina relativamente nueva, pero no hay tanta bibliografía. Vos creo que es eso, incursionaste siempre respetando el método científico y está muy, muy bueno eso. Así que vamos a empezar, ya vamos a mojarnos de lleno un poquitito sobre tu libro, que al pasar es eso, dije el nombre, no dije la editorial, vuelvo a decir el nombre, es Trail Running, Ciencia y Entrenamiento, de Editorial Princesa. El libro está muy, muy bien y lo recomiendo a todos los escuchas. Bueno, a ver, te voy a tirar un par de preguntas que me gustaría clarificar un poquitito con vos. Vos tocás en un párrafo o en un capítulo, mejor dicho, economía de carrera en las subidas, llano y bajadas. Claramente sabemos que no se puede ir a la misma velocidad en subida, en bajada. En el mundo del trail nunca se sabe muy bien si se tiene que correr en las subidas, si se tiene que caminar rápido en la subida. ¿Qué dice la ciencia? Bueno, la ciencia dice que a velocidades moderadas de carrera, que son más habituales para el gran grueso del pelotón y más aún para carreras largas, a partir de un 15, entre un 13 y un 17%, podemos quedarnos con la cifra de un 15%, pues empezaría a ser más eficiente andar que correr. Ese porcentaje, como digo, pues es variable en función de la velocidad de carrera, de que para los primeros corredores del pelotón o para las distancias más cortas, para las carreras verticales, pues pueda ser preferible, pueda ser de hecho más económico correr que andar a ese porcentaje cuando las velocidades de carrera son altas. Pero para el resto de corredores y para las distancias más largas, pues ese sería un poco la referencia que hay que tener en la cabeza. Cuando decís 15%, ¿estás hablando de la pendiente? Sí, 15% de inclinación. A partir de ahí empezaría a ser más eficiente energéticamente andar que correr. Otro aspecto es a nivel muscular. Ahí, pues, como todo, habrá una musculatura que se verá más implicada y, por contra, otra que se verá menos implicada en función del medio locomotor que utilicemos. Y tenés en cuenta también lo larga que sea esta pendiente, mismo si es 15%, imagino que no es lo mismo tener que hacer, no sé, 200 metros de desnivel positivos que hacer 1 kilómetro vertical a 15%, claramente no debe ser lo mismo, ¿no? Bueno, independientemente de la distancia, en ese porcentaje, salvo a velocidades muy altas, que no son propias de la mayoría de corredores, de la mayoría de distancias, es más eficiente andar que correr, aunque sea una pendiente corta. Otro aspecto es que sea una decisión táctica de cada corredor, querer hacerla corriendo para lógicamente cubrir ese tramo en menos tiempo, aunque eso le suponga un gasto energético extra. A partir de ahí ya son decisiones que cada corredor toma y de ahí que el aspecto táctico en las carreras de trail pues sea una parte quizás más decisiva que en las carreras en ruta o las carreras en pista, donde hay menos decisiones a tomar o las decisiones quizás pues puedan estar más premeditadas, ¿no?, de antemano. En la montaña pues juega bastante importancia la experiencia y el autoconocimiento que cada corredor tiene de sí mismo. Clarísimo, sí, sí. Y para la siguiente pregunta, te voy a tirar dos, tomate todo el tiempo que necesites para responderlas, que es medio remedio abuela. No, seguramente todos los que nos están escuchando escucharon hablar alguna vez de los 180 pasos por minuto como si fuese un santo grial. Claramente acá hay un montón de matices. Depende de la velocidad, depende el desnivel, porque si estás corriendo a 7 minutos el kilómetro e intentás dar 180 pasos por minuto, vas a parecer como un dibujito que está tratando de salir corriendo rápido.
¿Qué pensás de estos 180 pasos por minuto como santo grial? Bueno, pues como tú has dicho, es una referencia que como tal pues tiene que ser individualizada en función fundamentalmente de la velocidad y del patrón anatómico, de las características de cada corredor. A partir de ahí lo que se trata es de buscar una biomecánica de carrera que genere un patrón locomotor eficiente. Si ese aumento en la frecuencia de paso no está sustentado en una musculatura que esté preparada para ello, pues vamos a meternos en una biomecánica de carrera excesivamente saltarina en la que no va a haber tiempo suficiente ni fuerza suficiente para impulsar contra el suelo y al final eso va a suponer un detrimento en la economía de carrera, con lo cual pues, no vamos a obtener el beneficio que pretendíamos con esa modificación, ¿no? Es importante que cada modificación que se haga de un patrón biomecánico, pues por una parte esté sustentada en que realmente el patrón anterior existe un riesgo acentuado de lesión, por otra parte que el corredor tiene sus aspectos neuromusculares preparados para acometer esa modificación. Si la musculatura y el patrón neuromuscular no está preparado para llevar a cabo esa modificación, pues vamos a generar una fatiga excesiva y su musculatura no va a poder mantener ese nuevo patrón por mucho tiempo y por tanto pues no va a ser exitoso ese cambio. Y vos como entrenador, ponele, hipotéticamente, te viene un corredor que hace 10, 20 años que está corriendo con una cadencia más baja. ¿Trabajarías vos para desarrollar una cadencia más rápida de carrera que se acerque a estos 180 pasos por minuto? ¿Valdría la pena? No tiene por qué. Mientras el corredor no tenga un historial, una recidiva de lesiones que lo puedan aconsejar claramente en visionado de una grabación de carrera, pues su patrón sea claramente lesivo, no hay por qué buscar esos 180 pasos por minuto. Al final es un tema modificar el patrón locomotor de un corredor cuando lleva mucho tiempo asentado no es fácil, cual únicamente tiene sentido si realmente ese corredor va a tener un beneficio significativo de esa modificación, sino es invertir mucho tiempo y mucho esfuerzo para un resultado nimio. Porque es verdad que mientras menor sea la cadencia, o sea, mientras menos pasos por minuto, es verdad que hay más impacto, pero claro, sí depende, porque cambiar la técnica de carrera, como bien decís, lleva muchísimo tiempo de trabajo y sí, es muy difícil. Alguien que hace 30 años que está corriendo que cambie su técnica de carrera. Muy interesante. Bueno, vamos a pasar a otro tema que también me interesa un montón. Flexibilidad metabólica y composición corporal. De esto también se habla mucho, de que los corredores tenemos que ser súper flacos, pero a la vez esto de flexibilidad metabólica, en una carrera de ultra necesitas o no necesitas el combustible casi prioritario después de 5, 6, 10 horas de carrera son las grasas. Vamos a empezar por definir qué es la flexibilidad metabólica y por qué es tan importante esto. Bueno, la flexibilidad metabólica es la capacidad que nos permite a intensidades bajas o moderadas poder utilizar las grasas como sustrato energético y al mismo tiempo, cuando el objetivo es generar la máxima cantidad de energía posible por unidad de tiempo, pues que esa cantidad sea lo más alta posible. Es decir, que nuestro metabolismo extramitocondrial, la generación de energía fuera de la mitocondria, pues sea lo más potente posible. Estemos generando la máxima cantidad de energía por unidad de tiempo. Por tanto, un corredor con una buena flexibilidad metabólica es un corredor que aúna esas dos capacidades, que es capaz de alguna manera de hibridizarse, que en una situación de intensidad moderada y tiempo prolongado pues, es económico en cuanto a la preservación de los hidratos de carbono y al mismo tiempo cuando necesita esa máxima potencia pues es capaz de generar mucha energía a partir del metabolismo del lactato, que es al final pues, fuera de lo que sería la energía anaeróbica que nos da energía por muy poco tiempo, ¿no? O el metabolismo anaeróbico que nos da energía por muy poco tiempo, pues esa parte de aportación o de generación
fuera de la mitocondria, pues sería la vía más potente que tenemos, ¿no? Por tanto, pues es una capacidad que de alguna manera pues, nos permite poder actuar con la máxima eficiencia en ambas situaciones. En una situación más prolongada de una potencia media, y en una situación de más corto tiempo, pero máxima generación de energía por unidad de tiempo. Claro, porque recordemos, el ser humano tiene 3 formas de obtener energía, que puede ser anaeróbico aláctico, que esto tiene que ver con los fosfágenos, que es con los, por ejemplo, los sprints, los saltos, cosas muy potentes. Tenemos otro sistema que es el anaeróbico láctico, de donde el desecho es el famoso ácido láctico, que para que se den una idea, más o menos son las carreras de 800 metros, algo así, no quiero hilar tan fino. Y el último, que es el sistema energético aeróbico, donde ahí se consume o se usa como combustible casi todo. Se pueden usar como hidratos de carbono, grasas y mismo proteína a veces. ¿Y se puede entrenar el consumo de grasas? ¿Se puede mejorar esto de consumir grasas? Sí, por supuesto. La principal estrategia pues, es el entrenamiento a intensidad por debajo del primer umbral ventilatorio, de modo que es una intensidad en la que nuestro organismo puede obtener la cantidad de energía por unidad de tiempo que requiere a través de ese metabolismo de las grasas, y genera para ello o va generando las adaptaciones pertinentes, tanto a nivel central como a nivel periférico, a nivel muscular. Y paralelamente pues hay otras estrategias que nos pueden ayudar a hacer incluso ese sistema más eficiente, o esa vía más eficiente, pues los entrenamientos con restricción de carbohidratos o en baja disponibilidad de carbohidratos, el entrenamiento en hipoxia intermitente, y bueno, pues hay Perdón, otras vías. ¿qué sería eso? ¿Entrenamiento de hipoxia intermitente? Pues entrenamiento con una mascarilla que te esté disminuyendo la fracción inspirada de oxígeno, como el entrenamiento que hacemos en altura, pero de manera artificial, y en modelos animales, no, en modelos humanos todavía no hay una demostración experimental, pero sí en modelos humanos parece que estaría aumentando la expresión de PGC1-alfa, que finalmente pues, es la proteína que desencadena todos los procesos de adaptación biológica a esa utilización del metabolismo aeróbico y especialmente de la oxidación de grasas. Mira, interesantísimo. Y la pregunta que eso también me hacía, ya que hablamos de flexibilidad metabólica y composición corporal, volviendo al principio, como te decía, esto que tenemos que ser súper flacos, corredores de ultra, ¿es necesario que sean completamente flacos o que tengan un poco de grasa, dado que va a ser uno de los combustibles prioritarios a utilizar en un ultra? ¿Puede llegar a compensar este peso extra, tener un poco más de grasa? No, inicialmente, por muy delgado que sea un corredor, siempre va a disponer de grasa suficiente como para oxidar, por muy largo que sea el esfuerzo. Por tanto, nunca vamos a encontrar una limitación en el metabolismo lipolítico, por muy delgado que sea un corredor. Otro aspecto es que estar más lejos de tus límites fisiológicos de cantidad de masa grasa, porque al final el organismo necesita la grasa para algunas funciones que son primordiales, de ahí que no se pueda bajar de determinados límites, pues el estar un poquito más alejados de esos límites nos permite en algunos casos pues poder estar más resguardados de posibles, de aumentar el riesgo de sufrir infecciones respiratorias, de que nuestro sistema inmune esté bueno, menos al límite de sus capacidades, y en ese sentido pues puede ser interesante no afinar tanto la composición corporal, al menos no durante toda la temporada o durante todo el año, en deportistas en los que bueno, tampoco llegamos a un nivel de profesionalización como se puede llegar en otras disciplinas atléticas, pero no porque tenga relación o porque pueda limitar el metabolismo lipolítico. Interesantísimo. Y otra que me había quedado en el aire, la segunda pregunta abuela que te quería hacer, a ver si tenés la respuesta. Hay una creencia que dice que en las carreras de ultra se acortan las distancias fisiológicas entre hombres y mujeres. ¿Qué dice la ciencia de esto? Bueno, la ciencia cada vez va apuntalando más
bueno, pues esa creencia un poco popular, sostenida pues, en resultados muy meritorios de algunas mujeres pues, que han conseguido incluso en alguna prueba pues, ganar todo el resto de competidores masculinos, hacer podium, hacer top 10 en carreras de gran nivel. Y bueno, pues esto que no pasa por ser, son a veces pues, resultados un poco anecdóticos, y es verdad que a nivel científico pues, cada vez se va corroborando más análisis de grandes cantidades de datos que efectivamente confirman pues, que hay igualdad de características fisiológicas entre hombres y mujeres, es decir, cuando igualamos a un hombre y a una mujer por sus rasgos fisiológicos, por ejemplo, por su consumo máximo de oxígeno, parece que las mujeres son capaces de desarrollar un mejor rendimiento en larga distancia. A partir de ahí, pues hay diferentes hipótesis que se están manejando como las responsables de ese mejor rendimiento, pues desde la mejor utilización de los ácidos grasos, que aunque no está demasiado claro, pues la mayoría de autores, la mayoría de estudios sí apuntan a esa dirección, el menor daño neuromuscular que generan, la mayor tolerancia al dolor. Bueno, hay varias hipótesis, varias justificaciones que podrían estar detrás de esa mayor idoneidad de las mujeres para estas pruebas de larga distancia. ¿Y se tiene como alguna línea máxima o mínima de decir como a partir de, no sé, de las 100 millas o a partir de los 200 kilómetros las mujeres performan un poquitito, no mejor o más parejo a los hombres? Bueno, el problema que tenemos es que en las distancias más extremas, las carreras más extremas, la cantidad de datos y el nivel de participación pues hace más difícil el poder obtener datos confiables. Hay menos pruebas, con lo cual hay menos densidad de participación, y también el nivel de los participantes pues, está más alejado de lo que sería el máximo rendimiento deportivo. Con lo cual, pues, no podemos saber hasta qué punto el hecho de que una mujer quede más cerca de los hombres es realmente porque su nivel en esa carrera sea más alto respecto a otras distancias, o porque el nivel de los hombres en esa distancia no sea tan alto. Pueda serlo en algunos participantes, pero no en la media de los participantes respecto a otras distancias, ¿no? Con lo cual, a veces hay que también coger con un poco de distancia el hecho de que en pruebas muy extremas mujeres puedan estar llegando a la vez que los hombres, o incluso por delante, ¿no? Puedan estar ganando la prueba. No quiere decir que cuanto más larga la mujer llegue un momento en el que sea siempre superior al hombre, ¿no? Esto de momento todavía no parece que esté tan claro. Pero bueno, parece que hay algunos aspectos en los que las mujeres son mejores que los hombres, y esos aspectos pues, pueden estar más ligados a pruebas de más larga duración respecto a lo que sería pruebas algo más cortas. Sí, y mientras estabas hablando, también estaba pensando que en las pruebas más largas también hay otras variables que entran en juego, como el descanso, mismo en carreras muy largas, la gestión de sueño. Claro, es que hay más variables para abarcar y, como decías, es más difícil para cosechar datos científicos. La verdad me lo estoy pasando genial. Bueno, a ver, velocidad aeróbica máxima, la famosa VAM. ¿Por qué es tan necesario conocer como entrenador la VAM de un atleta, y por qué es tan necesario como atleta conocer su propia velocidad aeróbica máxima? Bueno, por una parte sabemos que la velocidad aeróbica máxima, aunque pueda parecer más ligada a pruebas de corta duración, también es un hito fisiológico que se correlaciona muy estrechamente con el rendimiento en pruebas de larga distancia, incluso en 100 millas, con lo cual pues es un parámetro a seguir, porque la mejora de dicho parámetro, especialmente en los corredores que aspiran a estar en los primeros puestos, pues es un parámetro que nos va a dar una información bastante confiable respecto a las posibilidades de estarlo, de ese corredor. Y por otra parte, pues de cara a individualizar determinados entrenamientos, pues es un parámetro a partir del cual pues podemos utilizar porcentajes para sobre todo lo que serían pues tiempos de esfuerzo por debajo de los 8 o 10 minutos, pues a partir de ahí quizás el parámetro que nos permite una mejor individualización pues sería la velocidad aeróbica máxima, más que la velocidad de segundo umbral.
La velocidad aeróbica máxima es la velocidad que alcanzamos en el momento en el que nuestro consumo de oxígeno es máximo. Es decir, la vía de la utilización del oxígeno en ningún momento deja de estar presente a medida que nosotros realizamos un test incremental. El objetivo del organismo es intentar captar el máximo posible de oxígeno, de ahí que nuestro consumo de oxígeno vaya aumentando conforme aumenta la intensidad de esfuerzo. Lo que ocurre es que paralelamente a ese consumo de oxígeno y esa utilización del oxígeno dentro de la mitocondria para oxidar los diferentes sustratos, pues va aumentando la participación de la generación de energía fuera de la mitocondria a partir del metabolismo del lactato. Pero eso no significa que el metabolismo mitocondrial disminuya en un momento a partir de un determinado momento de un esfuerzo incremental. Siempre va a más. Lo que ocurre es que con la mitocondria, con la energía que estamos generando dentro de la mitocondria, no es suficiente para la cantidad de energía por unidad de tiempo que nos va demandando el esfuerzo. Por lo tanto, más que el momento en el que dejamos de utilizar el oxígeno, en realidad es el momento en el que estamos utilizando la máxima cantidad de oxígeno. Es decir, ya nuestro sistema, nuestra masa mitocondrial no es capaz de utilizar más cantidad de oxígeno por unidad de tiempo. Ese es el momento en el que alcanzamos nuestro consumo máximo de oxígeno. Y yo sé que el consumo máximo de oxígeno y frecuencia cardíaca están bastante liadas. ¿Se puede llegar a saber más o menos en qué porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima llegamos a la velocidad aeróbica máxima? Bueno, esto es un parámetro bastante individual, no hay ninguna fórmula que ligue ambos parámetros y va a depender del nivel de entrenamiento de cada deportista, que su velocidad aeróbica máxima, su consumo máximo de oxígeno estén a un porcentaje o a otro de la frecuencia cardíaca. Perfecto. Bueno, seguimos con otra pregunta que también tiene un poquitito de remedio abuela en ella. ¿Qué dice la evidencia científica sobre la aparición de calambres? Este tema también, se escribieron mares de tinta, todo el mundo toca de oído, pero bueno, a ver, contame un poquitito qué se sabe sobre la aparición de calambres. Bueno, la bibliografía más reciente de los últimos 5 o 6 años apunta más a un fallo neuromuscular como causante más probable de la aparición de los calambres. Tradicionalmente y auspiciada en gran parte por toda la industria de suplementación y de medidas deportivas, pues, se ha creído que la depleción electrolítica, la falta de sales minerales, sobre todo de sodio, la deshidratación, pues eran el principal culpable de la aparición de calambres. A día de hoy se sabe que entre los deportistas que sufren calambres y los que no sufren calambres, si los analizamos a posteriori de una carrera, pues ni su nivel de deshidratación difiere significativamente, ni su cantidad de sodio en sangre difiere significativamente, con lo cual pues esta hipótesis ya ha quedado bastante eliminada de la literatura. A partir de ahí, el fallo neuromuscular pues puede venir causado por diferentes aspectos. Puede ser el fruto de una excesiva activación simpática. Ocurre en algunos corredores pues, que afrontan pues, con muchos nervios la prueba, que la situación de carrera pues, les genera una tensión excesiva y los hace más proclive a que tengan esta sintomatología. También hay otros corredores, lógicamente, que su estrategia de carrera pues, no ha sido la más adecuada y su nivel de esfuerzo o su ritmo de carrera ha sido excesivo y su musculatura pues, no ha aguantado. Y finalmente, pues quizás el grupo más amplio pues, sería aquellos que no han realizado un trabajo de fuerza o una preparación neuromuscular acorde a lo que el nivel de esfuerzo y la prueba pues, les ha demandado. Y de ahí pues, la aparición de esos calambres, que no son otra cosa que un sistema del organismo para evitar que el daño que está sufriendo la musculatura pues, vaya más allá de lo que el cuerpo puede aguantar. Donde sí hay diferencia, donde nosotros mismos, nuestro grupo de investigación y otros grupos han obtenido o han mostrado que hay diferencias, es en la cantidad de daño muscular que han sufrido los corredores que afirman haber tenido calambres y los que no. Ahí sí hay una diferencia de gran magnitud, una diferencia significativa y abultada entre unos y otros. Por tanto, el daño muscular es la variable clave. Otro tema es cómo prevenir ese daño muscular.
muscular, ¿no? Y ahí, pues, dependiendo de a qué grupo pertenece, de esos que hemos dicho antes, pertenece el corredor, pues tendremos la respuesta. Estaba leyendo en tu libro algo que es súper interesante, que decía que los atletas que hayan realizado trabajos de fuerza, el porcentaje de aparición de calambres era 14% contra 31% de atletas que no hayan hecho trabajos de fuerza. Así que también eso, el trabajo de la fuerza tiene una correlación bastante grande con la aparición o no de calambres. Así es, sí, esos son datos de un estudio que hicimos en la Maratón de Valencia del año 2016, hace ahora 7 años ya, en la que testeamos a un grupo de 100 corredores. Efectivamente, observamos que el porcentaje de ellos que había sufrido calambres pues era menos de la mitad entre aquellos que habían realizado trabajo de fuerza en los 3 meses previos a la carrera, comparativamente con los que no habían incluido ese tipo de entrenamiento durante la preparación de la maratón. Y cuando hablamos trabajo de fuerza, ¿qué manifestación de la fuerza, de qué manifestación de la fuerza estamos hablando? ¿Fuerza máxima, fuerza resistencia? ¿De qué estamos hablando? Bueno, en ese caso es un trabajo observacional en el que únicamente tuvimos el dato extraído a partir de preguntar a los corredores si habían entrenado a la fuerza previamente a la maratón. Otro aspecto es que algunos de esos corredores pues, probablemente hicieron un trabajo adecuado de fuerza y otros no. Incluso esto pues, nos hace pensar que quizás si hubiésemos hilado un poquito más fino y hubiésemos preguntado entre los que habían hecho trabajo de fuerza, qué tipo de trabajo de fuerza habían hecho, pues puede ser que incluso la diferencia o el porcentaje, la diferencia de porcentaje fuese más amplio si excluyéramos a los que no habían hecho un trabajo de fuerza adecuado a las características o a las demandas de la carrera, ¿no? Pero bueno, eso ya sería entrar en un campo de divagaciones o de hipótesis y desde luego pues ahí ya entra la mano del entrenador. En ese, al final la ciencia, cuando tratamos de hacer ciencia o de aportar mínimamente a la ciencia, como fuese caso, pues lo que hacemos es abrir nuevas vías y demostrar que hay espacio, en ese caso, a una planificación adecuadamente realizada de trabajo de fuerza que deba ser prescrita por cada entrenador y a partir de ahí pues la ciencia ya no tiene competencia como tal, ¿no? Porque bueno, ya es bastante más difícil, tendríamos que entrar en un trabajo de intervención y bueno, lo que hacemos es abrir una puerta, ¿no? Que quede claro que el único responsable de los calambres no es ni de lejos la deshidratación y que está en la mano de cada corredor pues incluir un adecuado trabajo de fuerza prescrito por un entrenador que conozca cómo hacerlo y a partir de ahí a buen seguro disminuirá el riesgo que tenga de sufrir calambres. Evidentemente no lo reduce al 0%. Vamos ahí que el porcentaje, también había corredores que habían sufrido calambres entre los que habían hecho trabajo de fuerza. Esto no es un santo grial, no es un milagro, una pócima milagrosa, pero lo que se trata es de tratar de reducir al mínimo ese riesgo. Seguimos acá en Corredores de Trail con Nacho Martínez. La verdad, súper interesante todo lo que nos estás contando, Nacho. Y recién tocamos el tema de fuerza. Y ya que estamos en este tema, me gustaría hablar con vos sobre pliometría y ejercicios de contracción excéntrica. A ver, hablanos un poquitito. Bueno, pliometría, para los que no saben, es la forma linda de decir saltos, porque más que nada es eso. Y ejercicios de contracción excéntrica son ejercicios donde la fuerza vence a la resistencia. No sé si están así, quizá vos lo puedas explicar mejor que yo. No, está perfecto. Efectivamente, pues esencialmente trabajo de pliometría sería trabajo de saltos y bueno, luego tenemos otra vertiente que sería el trabajo de énfasis en la fase concéntrica. En realidad, la mayoría de ejercicios de fuerza pues, van a tener una fase concéntrica y una excéntrica, se aísle únicamente una parte de esa contracción. Lo que ocurre que lo que hacemos en esos ejercicios de énfasis excéntrico es potenciar esa fase en la que efectivamente lo que estamos haciendo es resistir esa fuerza que se opone a la contracción muscular. Y eso pues, lo podemos hacer con diferentes métodos. Uno de ellos pues, sería la pliometría, otro
pues podría ser las repeticiones negativas, por ejemplo, cuando aumentamos la carga en la fase excéntrica. Uno en cualquier deportista en la fase excéntrica, es decir, en el momento en el que lo que hace es frenar la inercia que lleva la carga, ya sea esta pues, generada por un dispositivo o por la gravedad, pues vamos a poder movilizar, vamos a poder resistir más kilos en fase excéntrica de los que somos capaces de movilizar en fase concéntrica. Y pues ese método de repeticiones negativas o método, por ejemplo, de 2-1, cuando hacemos la fase concéntrica con 2 piernas y la excéntrica con una pierna, los dispositivos isoinerciales que nos generan una resistencia en la fase excéntrica que sería correlacional a la inercia que nosotros hemos generado en la fase concéntrica, o, por ejemplo, correr cuesta abajo en un tapiz rodante o irnos a la montaña y aislar esas bajadas, pues sería otro ejemplo de ejercicios de énfasis excéntrico. En las carreras de trail, el tener un cuerpo que nuestra musculatura esté lo más preparada posible para esa fase excéntrica, pues es un aspecto crucial, porque en las bajadas pues, se ve muy sometida a ese daño muscular que se genera en esta fase del movimiento, y por tanto pues una musculatura que esté más habituada va a ser una musculatura que va a generar menos daño muscular, y esa menor generación de daño muscular, enlazando con la pregunta que me hacías antes, pues va a disminuir también el riesgo de sufrir calambres y va a hacer que nuestro ritmo de carrera pueda ser más sostenible, ¿no? De ahí que este tipo de metodología, el entrenamiento de fuerza, pues deba ocupar un lugar importante en la preparación de cualquier corredor de trail. Y a ustedes, los entrenadores, les encanta usar la palabra especificidad, que claro, es que tratar de generar de la forma más real a la competencia posible gestos de carrera y demás entrenando la fuerza. Si bien es verdad que para trabajar la pliometría y la contracción excéntrica es muy importante haber pasado por otras etapas del trabajo de fuerza porque es eso, empezar de cero a trabajar pliometría y fuerza excéntrica, creo que eso augura una lesión bastante asegurada. Sí, efectivamente. El trabajo de pliometría es un trabajo que requiere primero de una cierta aptitud neuromuscular y una buena técnica de aterrizaje por parte del corredor. Bueno, particularmente yo creo que es un trabajo que idealmente, idóneamente, debe de ser supervisado in situ, o al menos debe ser realizado, si es sin supervisión, únicamente por corredores con una buena experiencia y una demostrada aptitud técnica, ¿no? para realizar esos ejercicios. Si no, puede ser mayor el perjuicio que el beneficio. Y haciendo una pequeña, no corrección, pero una manera diferente de entender ese principio de especificidad al que hacías referencia, para mí, más que utilizar gestos lo más parecidos posibles a la competición, el principio de especificidad es el que regiría que utilicemos para mejorar cada capacidad los estímulos que tengan mayor potencial de entrenamiento para hacerlo. Si, por ejemplo, para mejorar la aptitud respiratoria, pues, los ejercicios más adecuados son ejercicios analíticos que estén alejados completamente del gesto de competición, pero que involucren a esa musculatura en mayor medida, pues para mí es más específico que ponerse a correr por la montaña intentando llevar un patrón ventilatorio determinado. O si, por ejemplo, para mejorar esa resistencia a la fatiga o resistencia mejorar la sensibilidad a las contracciones excéntricas en la musculatura del cuádriceps, pues puede ser más específico en un determinado momento hacer sentadillas con una sobrecarga en la fase excéntrica que no hacer irte a la montaña a hacer bajadas o enlazar bajadas. Es decir, que al final no es que tengamos que ir siempre hacia el gesto más parecido a correr por la montaña, porque al final eso nos aboca a únicamente acabar corriendo siempre por la montaña. Eso al final haría que un corredor, conforme va superando etapas de entrenamiento, ya sea en la temporada o a lo largo de un ciclo de entrenamiento plurianual, pues cada vez tenga que pasar más horas en montaña. Y para mí ese no es el camino, o al menos no el único camino. Así que al final los corredores de mayor nivel son precisamente o habitualmente los que no pasan tanto tiempo en el medio específico, sino que recurren para mejorar cada capacidad a diferentes métodos o estímulos de entrenamiento. Clarísimo. Súper, súper interesante.
Bueno, y ahora también que con los relojes y con la tecnología podemos tener muchísimos más datos. Hay algo que también en el mundo de trail los entrenadores, no sé si discutir es la palabra, pero como hay dos escuelas de pensamiento. Y estoy hablando del entrenamiento por frecuencia cardíaca o entrenamiento por potencia. ¿Vos tenés alguna predilección por alguno? ¿Depende el trabajo que tenga que hacer el atleta en ese día de entrenamiento? ¿Cómo lo ves? Claro, para mí depende del tipo de entrenamiento. Para empezar, es difícil que la potencia pueda sustituir a la frecuencia cardíaca porque la potencia es una variable de carga externa y la frecuencia cardíaca es una variable de carga interna. Esto es lo primero que cuando un entrenador o más habitualmente un gurú pues aboga por utilizar discriminadamente la potencia y sustituir a la frecuencia cardíaca en todos los entrenamientos por este supuesto nuevo indicador, bueno, súper interesante, pues demuestra que no tiene un conocimiento suficientemente profundo de la teoría y práctica del entrenamiento deportivo, porque una variable de carga externa nunca puede sustituir a una de carga interna, la puede complementar y de hecho es muy interesante que la complemente, porque en algunos aspectos puede cubrir ciertos déficits que presenta la frecuencia cardíaca. Pero lo que se trata es de que esas nuevas variables de entrenamiento vengan a sumar, no a sustituir. Y en eso, pues ahí ya depende un poco del nivel de conocimiento de cada entrenador y de no dejarse llevar por las tendencias o por las modas. En algunos entrenamientos la potencia nos va a aportar datos muy interesantes, en otros el dato va a ser completamente irrelevante. Del mismo modo que la frecuencia cardíaca en determinados entrenamientos pues, no nos aporta una información confiable y tenemos que apostar pues, ahora por la potencia, en otros momentos que no teníamos la potencia pues, por el esfuerzo o la sensación de esfuerzo percibido o por la velocidad o por el lactato que tuviese acceso a este tipo de determinaciones, ¿no? Y así de lo que se trata es de que en cada situación apostemos por el parámetro que nos aporta mayor información o los parámetros, que al final lo ideal, puestos a tener una información lo más completa posible, es poder contrastar siempre una variable de carga interna con otra de carga externa. De esta manera, pues estamos midiendo en cada situación la eficiencia del deportista, es decir, el esfuerzo que necesita generar el deportista para conseguir un determinado nivel de rendimiento, que sería la carga externa, ¿no? Si solo tenemos una de las dos variables, pues siempre la realidad que estamos percibiendo o que estamos valorando pues es una realidad parcial. En algunos casos pues es mucho más que no tener nada. Clarísimo también. Y para la siguiente pregunta, el volumen semanal, el volumen para ponerle un 100 millas. A mí me encanta echarle todos los males a las redes sociales, es algo que es una especie de catarsis para mí. Ahora con Strava vemos que los atletas, sobre todo amateurs, se entrenan todos los días, que hacen tiradas larguísimas. Para un 100 millas, ¿hay una distancia máxima que se tiene que correr antes de la distancia? No sé, en maratón de 42 kilómetros sobre asfalto. Estamos entre una tirada larga antes del maratón de entre, no sé, 30 y largos y 40 y Mm. pocos. ¿Para un 100 millas hay algo así? No lo sé, no sé si lo hay. En mi caso, desde luego, no lo empleo, no lo tengo como referencia. De hecho, la mayoría de corredores a los que yo entreno para esta distancia o he entrenado para esta distancia, pues quizás habitualmente se han quedado en esa distancia, en esa misma que has dicho tú para la maratón. No, no habitualmente los corredores que he entrenado han sobrepasado los 30-35 kilómetros en un entrenamiento. A mí lo que me interesa para un corredor de ultradistancia es su capacidad de recuperarse de un día para otro. Que pueda hacer un entrenamiento muy largo no me da una información especialmente relevante, porque si luego, para empezar, si luego está 2 o 3 días que no puede entrenar o necesita entrenar a una intensidad muy baja, lo que ha sumado en ese día es inferior a lo que pierde en los 2 o 3 días siguientes, ¿no? Y luego pues es un estímulo para mí incompleto. Prefiero que el corredor pueda hacer 2 o 3 días de un menor volumen, pero enlazados para poder valorar cuál es su capacidad de recuperación y ahí tengo una información bastante más relevante.
con lo cual pues no tengo ni un límite inferior ni un límite superior. También depende, lógicamente, del nivel de rendimiento del corredor y del tiempo que tiene para entrenar. Al final, nada tiene que ver un corredor que está pues en el top 20 de una carrera de 100 millas, un corredor que está en un 150% del tiempo del primero, pues en unas 30 horas si nos vamos a los tiempos de UTMB, o un corredor que aspira a ser finisher y no mucho más. Que por desgracia pues, es el 55-60% de los corredores en las distancias de 100 millas, al menos en las carreras de mayor nivel, pues están ya yéndose al doble del tiempo del corredor, del ganador. De ahí que se abra pues una diferenciación o quepa una diferenciación muy importante en cuanto al tipo de preparación que deben de seguir unos y otros. Nada tiene que ver la preparación que debe de seguir un corredor que quiera estar en 25 o 30 horas en TMB. Ya no me voy a sub-24 o sub-23, pero bueno, 25 o 30 horas, que es un tiempo amateur, pero es un tiempo bueno que sí que requiere de un nivel de rendimiento alto, que ya nos estamos yendo por encima de 40, incluso por encima de 45 horas, ¿no? Ahí ya son otros los factores de rendimiento y son otras las capacidades a entrenar. Por tanto, dentro de una carrera de ultra, pues utilizando el título hay un trabajo que no está hecho en Ultra Trail, pero sí en Ironman, analizados los sustratos energéticos que se utilizaban, y con un título que me encanta, que era diferentes caballos en la misma carrera. Y al final, pues en las carreras de ultra ocurre un poco esto. Hay una tipología de corredor muy diferente. Están participando o están conviviendo en la misma carrera deportistas que tienen muy claros cuál es su objetivo de tiempo, con otros deportistas que poco les importa hacer una hora más o una hora menos, que el objetivo es llegar a meta. Entonces, claro, el planteamiento es muy diferente. Y ya lo había escuchado de la boca de otros entrenadores y mismo de atletas muy buenos de trail, de esto, mismo si hacen un 100 millas, de no correr más de 30 y pico de kilómetros. Pero en mi cabeza siempre hacía ruido esto de, a ver, vamos a estar corriendo 160 kilómetros. ¿No querés ver cómo se siente tu cuerpo después de, no sé, 10 horas de carrera en entrenamiento? ¿No te gustaría vivir esa experiencia? O sea, ¿no te valdría eso como un plus? No, para mí no, como entrenador no. Y prefiero para ese tipo de sensaciones no plantear entrenamientos de carrera, o plantear, por ejemplo, entrenamientos de travesía en zonas de alta montaña. Eso sí me sirve para que el cuerpo podamos entrenar la alimentación en carrera, pero por eso no quiero un esfuerzo de la intensidad de carrera, quiero un esfuerzo a una intensidad muy inferior, y eso pues lo puedo conseguir con una travesía pirenaica o travesía en zona de alta montaña de 2 o 3 días, en la que el 95% del tiempo sea andando. Pero para mí eso no es una sesión de carrera. Es otro tipo de estímulo diferente, en el que bueno, lo que busco es el desgaste orgánico y el testear la alimentación, pero no las capacidades determinantes de rendimiento. De todos modos, como decía, pues depende bastante, depende del tipo de corredor, del perfil. Es que es muy diferente el perfil del que quiere ser un finisher. Nadie se plantea como objetivo en una carrera de 10 kilómetros ser finisher, o muy poquito, ¿no? Mientras que en estas carreras sí, en estas carreras hay un porcentaje muy amplio que no se plantea ninguna marca, que lo único que quiere es ser finisher. Entonces esto cambia mucho, divide mucho cuáles las capacidades a trabajar en unos y otros corredores, aunque estén corriendo la misma carrera. Muy interesante. O sea, más o menos lo que estás planteando en entrenamiento, más no es un sinónimo de mejor. Por supuesto. Y a ver si me puedes explicar algo que tampoco entiendo. No sé si es porque le falta profesionalización al deporte, pero ¿cómo puede ser que el mismo atleta gane el kilómetro vertical y que la misma semana o la semana después gane un 100 millas? ¿Cómo puede ser? Porque otra vez, yo me imagino siempre, poniendo el caso de los Juegos Olímpicos, es muy específico. Un corredor de 1.000 metros o de 1.500 metros no le compite generalmente a uno de maratón. Y acá eso estamos hablando de un kilómetro vertical y un 100 millas. Y quizá el mismo corredor gane las dos pruebas.
Bueno, ahí hay una diferenciación importante. Fíjate que tú has hablado de un corredor de 1500 en pista frente a un corredor de maratón. En ese caso estamos hablando de un esfuerzo de menos de 3 minutos 30 para ser campeón olímpico, ya se está corriendo en esos ritmos, o un esfuerzo de 2 horas. Aquí estamos hablando de un kilómetro vertical, un esfuerzo en tiempos de récord del mundo, pues de 30 minutos, o una carrera de 20 horas, ¿no? Si nos vamos a UTMB. Esa diferencia hace que un esfuerzo de 4 minutos sí cambia mucho en cuanto a los requerimientos metabólicos frente a un esfuerzo de 2 horas. En cambio, un esfuerzo de 30 minutos cambia mucho menos respecto a uno de 20 horas. Las vías metabólicas involucradas y los determinantes de rendimiento son mucho más parecidos entre un esfuerzo de 30 minutos y uno de 20 horas que entre uno de 4 minutos y uno de 2. Al final, el esfuerzo de 30 minutos y el de 20 horas no dejan de ser en ambos casos esfuerzos de resistencia y a larga duración. Fíjate que, por ejemplo, sí tenemos casos, no tanto en hombres, aunque hay algunos, y sí los hay mujeres que en una misma temporada están rindiendo al máximo nivel 10 kilómetros en ruta, es decir, en carreras de 30 minutos y en maratón. Con lo cual, bueno, pues serían esfuerzos asimilables a un kilómetro vertical y a una carrera de 20-25 kilómetros en montaña. Pero es que por mucho que subamos la distancia y el tiempo de esfuerzo, el consumo de oxígeno y la velocidad aeróbica máxima siguen siendo determinantes claros del rendimiento, sobre todo en los niveles más altos, entre los mejores. Dicho esto, también es verdad que evidentemente el nivel de profesionalización no es el mismo. La ruta y la pista y la montaña. No hay el mismo dinero en premios y, por tanto, el nivel de profesionalización es bastante inferior, aunque cada vez va siendo mayor. Y de ahí que cada vez también esas situaciones en las que un mismo deportista pueda estar ganando, pueda estar rindiendo al máximo nivel en las distancias de carrera vertical y las distancias de ultra, cada vez se vean menos. Esto lo veíamos mucho hace unos años. A día de hoy, si nos vamos a las carreras de máximo nivel, es decir, a campeonatos del mundo de World Athletics o a las pruebas de mayor nivel, de gama, TMB, ya no se ve tanto. Es decir, el corredor que está rindiendo al máximo nivel en carrera vertical no participa en las carreras, ni siquiera se lo plantea participar en una distancia maratón y mucho menos en una distancia ultra. Así que ese cliché un poquito también está cambiando ya, ¿no? El corredor que en jueves o en viernes hacía el kilómetro vertical, lo ganaba, y el domingo corría la ultra y lo ganaba, esto ya se ha acabado. Esto pues pasaba hace unos años con Kilian Jornet, con Stian Angermund y alguno más, y se acabó. Y cada vez va a ir a menos porque el nivel de especialización va siendo cada vez mayor, que hay más dinero, hay más profesionalización, y cada corredor, aun siendo los mismos determinantes de rendimiento, se va especializando en una distancia. Pero ya digo que no podemos compararlo nunca con un 1500 y una maratón, porque ahí sí son esfuerzos metabólicamente completamente diferentes. Y en cambio, un kilómetro vertical y 20 millas, los determinantes de rendimiento son los mismos. El que tiene más consumo de oxígeno tiene un porcentaje muy alto de posibilidades de ganar. Y si nos vamos a la velocidad aeróbica máxima, todavía mayor porcentaje o relación más estrecha en el rendimiento, tanto de un kilómetro vertical como de una prueba de 20 millas. De 20 millas, de 100 millas, perdón. No, sí, clarísimo, igual. Bueno, y ahora te voy a pedir que saques tu bola de cristal porque te voy a tirar una pregunta hipotética. Por el podcast pasaron muchos corredores de muy buen nivel, algunos que conozcas, Miguel Eras, Ollana Cortázar, Aritz Egea. Todos ellos son excelentes corredores de trail, pero todos ellos tienen sus trabajos aparte y se entrenan después del trabajo. Esto que hablábamos de la profesionalización, ¿vos crees que si algún día, no sé, el trail se vuelve más popular y más marcas se meten en el trail y empiezan a ganar los atletas más plata y puedan vivir solamente del trail y entrenar y competir y ya? ¿Crees que se verían mejoras en los tiempos, mejoras en los atletas? ¿Cómo ves esto? Sí, por supuesto, ya está llegando. Ya tenemos a corredores en España que están dedicándose a entrenar. Evidentemente, a día de hoy es una decisión
arriesgada, es una decisión que te permite vivir del deporte en el momento en el que lo estás disfrutando como tal, ¿no? Disfrutando entre comillas, es decir, en el momento actual, sin que eso te permita pues generarte un colchón de cara al futuro, ¿no? Que evidentemente pues, es lo deseable y es lo que realmente profesionaliza un deporte, no que puedas vivir en ese momento de lo que estás ganando, sino que lo que estás ganando te permita luego poder vivir sin necesidad de tener una reincorporación al mundo laboral inmediata, ¿no? Que tengas pues un cierto lapso de tiempo para poder tener ese reingreso al mundo laboral, ¿no? Pero bueno, sí tenemos ya ejemplos de esos deportistas que gracias al patrocinio de las marcas, con las ayudas que están recibiendo como deportistas de élite por parte de la Federación de Atletismo y con los premios que obtienen de las pruebas que disputan, pues están pudiéndose dedicar al 100% al entrenamiento. Y en estos deportistas sí se está notando ese progreso, ya no solo en sus resultados, sino en el modo de entrenar, en la utilización que pueden hacer de medios de entrenamiento, como son las estancias en altura, es el aumento de las horas de entrenamiento y también de descanso. Y eso pues está redundando en un progreso no solo de los atletas, sino también de los entrenadores, que evidentemente pues está obligando a los entrenadores de esos atletas pues, a tener que actualizarse más, a tener que pues, dedicar más tiempo a sus deportistas porque esos propios deportistas pues exigen más, ¿no? a sus preparadores y bueno, yo creo que es un proceso que va poquito a poco, que de momento pues lo vemos con pasitos pequeños, pero que a medida que World Athletics pues vaya cogiendo un poco más el testigo de los campeonatos del mundo y el deporte pues vaya entrando más financiación, pues creo que va a haber cada vez más corredores que puedan estar en esa situación. La verdad, seguiría hablando de esto hasta pasado mañana, pero tampoco te quiero robar todo el día. Me gustaría hacerte unas últimas 2 preguntas. La primera, creo que ningún deporte tuvo un cambio, no sé si cambio es la palabra, pero una evolución tan vertiginosa como el trail running en los últimos 10 años. Muchísimas cosas cambiaron, muchísima gente empezó a ver y hablar del trail running. Muchos atletas populares que antes corrían en asfalto ahora se lanzaron a la montaña. Esto es 10 años atrás. ¿Cómo ves el trail running dentro de 10 años? Hombre, es difícil que se mantenga, evidentemente, ese crecimiento exponencial de los primeros años, pues ya está en una tendencia más atenuada. Evidentemente, ya estamos en una situación más cercana al mantenimiento, ¿no? De ese nivel de popularidad, que también es cierto que un poco se va concentrando, como suele pasar en cualquier ámbito, ¿no? Al final, pues igual que la riqueza pues, se concentra en determinadas manos, pues aquí también se concentra la participación y la popularidad en las pruebas más grandes y bueno, pues aquí, al menos en España, pues están desapareciendo algunas pruebas. Ha habido un momento en el que el calendario era bastante más denso de lo que es ahora. Al mismo tiempo, pues las pruebas más conocidas, con más prestigio, pues cada vez tienen más solicitudes que no pueden atender, ¿no? Nos encontramos en esa situación un poco paradójica, ¿no? Que mientras algunas pruebas mueren por falta de participación, otras, entre comillas, no sabemos si van a morir de éxito, porque al final es que hay una cantidad de gente luchando ya casi como si fuera el sorteo de la lotería de Navidad, ¿no? Para conseguir un dorsal. ¿Dónde acabará esto? Bueno, pues no lo sé. Yo creo que al final el deporte se irá estabilizando en cuanto a número de participantes. También pues algunos pues cambiarán. Igual que hubo gente de la ruta que se vino al trail, pues habrá gente del trail que se irá a otras disciplinas. Pues lo que espero es que pues el deporte en todos los ámbitos pues crezca al mismo nivel que ha crecido a nivel de participación, ¿no? Que esa misma profesionalización que, por ejemplo, están consiguiendo algunas organizaciones, pues también llegue a los diferentes ámbitos, a los profesionales que estamos al lado de los corredores, y bueno, pues que el deporte se consolide en todos los niveles, ¿no? Ahora mismo creo que está muy consolidado en cuanto a organizaciones y tenemos pues como paradigma a UTMB, que
tiene pues una multinacional con una cantidad ya importante de gente viviendo de la organización del trail, lo cual es ilícito y felicitable, por supuesto que sí, pero que ese nivel de profesionalización sería deseable que alcance, en primer lugar, a un mayor número de corredores y, en segundo lugar, bajo mi punto de vista, a los profesionales que los rodean, nutricionistas, entrenadores, psicólogos, y que el deporte pues, bueno, pueda tener esa misma expansión, no solo a nivel de organizadores. Y la última pregunta. ¿Es difícil hablar de correr sin hablar de corredores africanos, específicamente etíopes, keniatas? Sé que en los últimos años hubo un par de casos de doping positivo de varios corredores keniatas en carreras de trail running. ¿Por qué no se ven más, según vos, atletas de esta zona de África, del Valle del Rift, en carreras de trail? Bueno, evidentemente el razonamiento es sin duda económico. Al final son deportistas que en su caso pues, tienen que asumirlo como un trabajo, no pueden asumirlo como un hobby, y para que ellos lo puedan asumir como un trabajo pues tiene que haber una capacidad económica, no solo ya a nivel de premios, sino como para que las personas que se mueven alrededor de ese mercadeo de atletas sucede en la ruta, pues realmente les valga la pena ese negocio. No olvidemos que el hecho de que haya tantos africanos en las pruebas en ruta de todo el mundo no solo sucede porque haya determinados premios y porque a estos atletas les interese venir a Europa, sino porque hay toda una industria de intermediarios y de managers que están moviendo a esos corredores. Es decir, para que esos corredores lleguen a esas carreras, rara vez llegan directamente, llegan a través de esos managers. Por lo tanto, para que esos managers y esas empresas de representación les interese traer a deportistas, atraer a estos mismos deportistas en lugar de las carreras de ruta a las carreras de trail, pues el presupuesto que dichas carreras de trail tienen que manejar pues está muy por encima del que a día de hoy todavía manejan, ¿no? Con lo cual, pues es una cuestión económica. Sí que es verdad que a nivel de campeonatos del mundo pues ya van entrando, ¿no? En los últimos campeonatos del mundo de World Athletics Tailandia ya hubo representación de algunas selecciones africanas y esto a buen seguro va a ir yendo a más, ¿no? Otro aspecto pues son la parte no oficial de campeonatos no oficiales, que es la parte pues, de circuitos comerciales, y ahí pues bueno, también depende del interés que tengan estos circuitos comerciales en traer a esos deportistas. No ha ayudado mucho que algunos de los primeros que han venido pues hayan saltado estos casos de dopaje. Evidentemente a ninguna marca, a ninguna carrera le hace especial ilusión que se vincule su marca o su nombre pues a un caso positivo, ¿no? El hecho de que hayan saltado pues, tan pronto, entre comillas, pues quizás haga que esa llegada de los corredores africanos a los circuitos de trail comerciales pues ahora se ralentice un poquito. Pero bueno, yo creo que es cuestión de tiempo y conforme vaya aumentando el nivel de profesionalización y el dinero disponible para contrataciones, pues irán llegando. Bueno, la verdad que me la pasé genial. Si alguien se quedó con más ganas de tu conocimiento y demás, les recomiendo tu libro, Trail Running, Ciencia y Entrenamiento. Si bien es súper técnico, no es demasiado elitista en cuanto a la forma de que está escrito. Es entendible, se lee muy bien y son capítulos cortos, concisos, con ejemplos. La verdad, el libro está muy, muy bien. Yo dejé varios libros de entrenamiento que había empezado a leer porque se vuelven un bodrio. El tuyo es bastante llevadero, está muy, muy bien. Así que si alguien quiere me alegro conseguirlo... que te haya gustado. Y si alguien se quiere poner en contacto con vos por entrenamientos y demás, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, puede entrar en mi página, es entrenadordeatletismo.com, y ahí, bueno, pues tiene información sobre mi forma de trabajar, información de contacto por si quiere, bueno, pues ponerse manos a la obra un poquito. Excelente. Bueno, Nacho Martínez, no te robo más tiempo. Muchísimas gracias por haber pasado por los micrófonos de Corredores de Trail. Muchas gracias a ti, Ariel. Un placer y bueno, muchos éxitos con tu podcast.
Y así pasó otro episodio de Corredores de Trail. Si te gustó el capítulo, no olvides de suscribirte dándole clic a la campanita. También podés seguirnos en Instagram para no perderte ningún nuevo episodio. También en Instagram podés proponernos nombres de atletas o de corredores que te gustaría escuchar en nuestros micrófonos. No me puedo ir sin antes agradecer a Matías Mayol por la producción del programa y a cada uno de ustedes que nos está escuchando. Espero que tengan una buena semana y nosotros nos vemos dentro de muy poco para un nuevo episodio de Corredores de Trail. ¡Buen camino!